Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea que estén viendo esta clase de apoyo. Hoy vamos a ver lo que es el texto de Washington Buranga, Democracia y Ciudadanía y Responsabilidad de los Comunicadores. Es un texto que principalmente aborda, primero que nada, los principios de la democracia, eh, lo que es quizás una retransformación que se da del concepto y principalmente la responsabilidad de los comunicadores, no solo de aquellos a quienes estudian carreras de comunicación afines, sino también importante para todas las carreras que tengan la rama de las ciencias sociales. Así que vamos con eso. Lo primero que podemos ver en el texto es el concepto de ciudadanía, buscando un poco desmenuzarlo y buscarle un cierto significado. Acá, como vemos en la diapositiva, eh, la ciudadanía es un concepto integral más allá de la política. El concepto de ciudadanía muchas veces es reducido, como dice acá, a la acción política y hoy se reconoce como algo mucho más complejo, ubicándose en el plano de los derechos civiles eh, y también de la diversidad y del reconocimiento de las diferencias, entendiéndose que la democracia es el gobierno del pueblo. ¿A qué apunta esto? Principalmente a mostrar cómo el concepto de ciudadanía es utilizado muchas veces por la política según la conveniencia, ¿no? Luego en el texto hace relación a cómo en los países centrales eh, se reúnen ciertas condiciones de calidad de vida de acuerdo a un cierto estándar que maneja cada país, que hoy estos mismos son los que toman las decisiones en el mundo globalizado. Se parte de la base de que la gran mayoría de los ciudadanos han obtenido un cierto nivel básico de derechos y capacidades. En cambio acá quizás el concepto eh, de ciudadanía aplica de otra forma y entre nosotros como países periféricos el debate central de lo que es la ciudadanía y de cómo se lleva a cabo pasa más por otro lado, ¿no? ¿Cómo se hace en sí? Quizás la pregunta central acá es para que todos los ciudadanos y las ciudadanas gocen de aquellos derechos considerados básicos. Bueno, principalmente lo que se destaca en el texto es que la ciudadanía no puede reducirse a una mirada que contemple solamente los derechos políticos, sino que se trata principalmente de cuestiones sociales que necesitan de tratamientos como tal, principalmente, en términos de responsabilidad social y colectiva, y que hoy en sí tenemos que volver a revisar la integridad de estos derechos, ¿no? De qué derechos nos hacen ciudadanos. El texto, a partir del revisionismo que hace justamente de esto, de cómo es considerada la ciudadanía, y propone ciertos elementos para construir ciertos escenarios, si se puede decir, que tienen ciertos aspectos a destacar. El primero es la marca de las dictaduras, eh, un apartado también que dice qué democracia, liderazgos y dirigencia y reaprender la democracia. Lo primero que vemos es la marca de las dictaduras, esas dictaduras que han golpeado tan fuertemente principalmente al territorio nacional, pero bueno, en toda Latinoamérica se han visto cómo distintas dictaduras han golpeado a cada país de este lado del mundo, ¿no? Y principalmente nuestras sociedades todavía sufren estas consecuencias de los regímenes autoritarios. Es por lo menos, lo que dice acá el texto, incorrecto suponer que las dictaduras militares de los 70 fueron resultado de aventurerismo o de la acción perversa aislada de un grupo de militares, sino que en el texto se marca que lo ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos en los 70 y 80 tiene que ver con un proyecto principalmente deliberado, pensado, que apuntó a cambiar justamente las bases del modelo económico, darle mayor presencia al poder económico financiero hegemónico internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscó principalmente a partir de los regímenes oligárquicos que dominaron y que llevaron a cabo estas dictaduras, la finalidad era esa justamente, cambiar el proyecto económico del país y darle mayor presencia a un poder hegemónico que estaba fuertemente presente en el mundo en sí.
algunos datos que deja el texto a modo de ejemplo, que buscan quizás ilustrar la magnitud del desastre que se vivió eh, en América Latina. En 1980 había 120 millones de pobres en América Latina. En el 99 la cantidad de pobres había crecido principalmente a 220 millones, es decir, casi el 45% de la población termina siendo pobre y termina encasillándose en esto a partir de, bueno, de los regímenes oligárquicos que se fueron dando, ¿no? Las diferencias que provienen de la concentración del poder económico al final del siglo XX, eh, al final del siglo, el 20% más rico percibía 19 veces más que el 20% más pobre. Y también la deuda externa pasó de 257,3 mil millones de dólares en 1980 a 439,7 mil millones. O sea, creció exponencialmente, si se puede decir. Por otro lado, también detrás de las dictaduras hubo, si se puede decir lo que explica el texto, es que hubo un proyecto integral que buscaba en sí acabar y atacar todos los niveles de organización, ¿no? Como busca fuertemente modificar la estructura eh, económica de los países, exige de manera clara, por ejemplo, desarmar los sindicatos, cooptarlos, destrozar lo que es la lógica de partidos políticos, corromperlos, arrasar en sí con las organizaciones intermedias de la sociedad civil. Principalmente, bueno, se ve un claro terrorismo de Estado, mucha violencia, eh, como método y como si se puede decir, como instrumento de ataque a la sociedad, ¿no? La desaparición de personas, la corrupción como una herramienta de destrucción del tejido social, eh, parte integral de, bueno, de la metodología que se manejaba en estos regímenes, ¿no? Y mostrando un proyecto, si se quiere, siniestro eh, para enfrentar y cambiar la economía de cada país. Y en sí, hay que tener en cuenta siempre que nada de lo que sucedió habría podido suceder sin la complicidad abierta de muchos dirigentes políticos y militares, y sobre todo, principalmente sobre grupos y personas económicas, ¿no? Había cierta relación eh, entre lo que sucedía en la sociedad y la complicidad abierta de los dirigentes políticos de ese país o de esa sociedad, que si se puede decir, estaban afín con los proyectos estos de las dictaduras. El texto sigue, bueno, con el apartado de qué democracia. Esta parte lo que busca es desmenuzar un poco el concepto hoy tan, quizás tan presente y a la vez tan manipulado que es la democracia, ¿no? Nos hemos acostumbrado en los últimos años a hablar de la crisis como una referencia de todos los problemáticas que nos afligen, ¿no? De la misma manera, muchos discursos han restringido todo el tema de la pobreza. Un apartado que marca en el texto es que no hay malestar con la democracia, pero hay un malestar en la democracia, que marca un ex canciller de Argentina y que remarca principalmente que, bueno, lo voy a leer acá textual, es indispensable hacer uso del instrumento más preciado que ella nos brinda, la libertad. Libertad para discutir lo que molesta, lo que algunos prefieren que se oculte, para decir que el rey está desnudo y trata de entender el porqué. Libertad para saber por qué un sistema que es sinónimo de igualdad convive con la desigualdad más alta del planeta. Esto hace referencia principalmente a esto que dice, bueno, Dante Caputo, que es este malestar con la democracia que hoy a día está tan fuertemente presente eh, y impacta principalmente en las sociedades a partir de que un proyecto que busca ser sinónimo, como dice, sinónimo de igualdad, constantemente tiene estas crisis de desigualdad tan fuertemente presentes que se remarcan todo el tiempo, ¿no? Un informe del PNUD, Programa de las Naciones Unidas, plantea algunas pistas que nos pueden ayudar a definir un criterio de lo que es la ciudadanía integral, ¿no? Principalmente el derecho de los ciudadanos a acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto, eh, es como lo que más se destaca a la hora de definir la ciudadanía integral, ¿no? El texto busca justamente, y bueno, el programa de las Naciones Unidas plantea esta idea de que como ciudadanía integral se entiende que los ciudadanos acceden a sus derechos principalmente, ¿no? Y que entre todos ellos conforman un conjunto.
Ahora pasamos al apartado de liderazgo y dirigencia, que busca un poco desmenuzar la problemática que hay hoy en día con la dirigencia política, ¿no? El gran descontento que se siente en la sociedad para con sus dirigentes. Y algo que explica el texto es que la profesionalización de la política ha llevado a quienes ejercen funciones de responsabilidad en las organizaciones partidarias y están expuestos a los medios de comunicación a ser vistos como personas alejadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la política ha pasado por un proceso en el que se profesionalizó, pero esto ha llevado a partir de los medios de comunicación, de las organizaciones y demás, a que se alejen de la sociedad, ¿no? De la sociedad a la que en teoría tienen que responder. Y acá lo que va a decir es que un nuevo modelo de dirigente y de liderazgo debe surgir de las nuevas prácticas que afloran en la sociedad civil, pero muchas veces estas están mismas teñidas de desviaciones y corrupciones, ¿no? Las mismas sociedades encuentran estos problemas. Lo que surge, en lo que va a explicar el texto, es que los políticos profesionales en sí no encarnen en sí mismos actitudes, comportamientos eh, de un proyecto de futuro compartido, ¿no? Mismo con la sociedad. La ciudadanía en la sociedad civil se encuentra totalmente aislada de ese dirigente político y muestra principalmente un claro divorcio entre la dirigencia política y la mayoría de la ciudadanía que debería acompañar ese proyecto político. Eh, pero ¿esto por qué se da? Principalmente porque no aparecen eh, un liderazgo de esta clase política y principalmente no aparecen otros liderazgos aparte de los dirigentes ya reconocidos. Por eso esto nos lleva al último apartado de esta parte, que tiene que ver con reaprender la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que volver eh, a reaprender la democracia y entender bien de qué se trata la democracia, ¿no? Porque si bien tenemos, esta crisis de dirigencia y de liderazgo, tenemos que reaprenderla en el sentido de que, como dice acá, atrás quedó la idea de proyecto nacional, soberanía política, independencia económica. Hoy en día se tratan otros temas de debate, ¿no? ¿A qué quiere ir con esto de proyecto nacional? No se trata de un proyecto que anule o aniquile diferencias, no se refiere a eso, sino que busca un proyecto en sí que, asumiendo diversidades y enfoques y miradas, se construye en sí de manera participativa, negociada, apoyándose principalmente en los valores aceptados por todos y todas y ordenando el camino hacia un horizonte mismo trazado en conjunto, si se puede decir. A eso se refiere con eh, la idea de proyecto nacional. No vamos a tratar de, más que nada, las diferencias políticas que siempre están presentes, ¿no? Pero no hay hoy en día un proyecto uniforme en conjunto que nos marque este horizonte a seguir como sociedad, ¿no? Ya sea como dirigentes políticos o como sociedad civil. Y acá dice esto de que, la democracia es mucho más que una forma de elegir gobierno, es un modo de vida. Se necesita sí o sí de un marco institucional civil que le sirva de sustento, porque si no, la democracia cae en sí. No basta solo con reformar el Estado, establecer políticas de asistencia y demás cuestiones que se pueden llevar a cabo a través de la política, sino que hay que modificar las condiciones de desigualdad estructural tan presentes en la sociedad, ¿no? Después en el texto hay algunas tensiones que marca el texto, que están destacadas, que yo las voy a pasar un poco por alto, pero algunas son como que entre los modelos económicos que se garanticen mayores niveles de crecimiento y el desarrollo de la democracia, eh, se da también entre la libertad y la necesidad de un régimen de justicia que ofrezca garantías a los ciudadanos. Una de las tensiones también que se da es entre el rol del Estado y el avance de las organizaciones de la sociedad civil. Y así, hay muchas cuestiones sin resolver que nos llevan a este marco en el que nos encontramos hoy. Y en lo que va a concluir este apartado es que esta es la realidad que vive hoy a día América Latina, ¿no? Mayor exclusión, mayor pobreza y cada vez una mayor inestabilidad para los ciudadanos. Y lo más grave es que estamos ante un círculo que exhibe las necesidades y carencias que demuestra, pero que no aporta en sí alternativas a lo que sucede, ¿no? No hay soluciones que resulten confiables ni a mediano ni a largo plazo. Hoy a día nos encontramos como en este limbo en el que no vemos las problemáticas, pero no hay soluciones posibles. Vamos a pasar a lo que es la ciudadanía, comunicación e información. ¿De qué se habla cuando se apunta a la comunicación? Y acá,
voy a destacar lo que es un apartado del texto. La comunicación como un momento constitutivo de la producción cultural en cuanto a los procesos comunicativos al hacer circular, competir y colectivizar sentidos, concepciones y significaciones. Contribuyen a transformar conocimientos, actitudes y los valores frente a la vida. También otra parte que se tiene que entender es la parte cultural, ¿no? Porque la comunicación no va por sí sola, sino cultural. Que acá, bueno, también tienen la definición textual por si quieren tener a mano. Eh, pero en sí lo que hay que entender es qué se trata cuando se habla de comunicación como este momento constitutivo de la producción cultural y qué se entiende por cultura, que es el conjunto de procesos de producción colectiva de sentido, ¿no? Esta producción que se da con lo que día a día convivimos, que se puede decir. Hombres, mujeres, como que acá comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento, actitudes y valores frente a la vida en todas sus esferas. O sea que la comunicación en sí misma es vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un contenido propio, sino que se entiende a partir de lo cultural que constituye esa comunicación. Para comprender esto, que bueno, sacamos tan textual, hay que comprender y entender dos presupuestos. Solo se puede comunicar estrictamente cuando existe claridad sobre el proyecto social, cultural, político y sobre el modo de intervención que exige, y la comunicación no se define por los medios que usa, sino por el sentido del proyecto que busca comunicar. ¿Qué quiere decir esto? No comprendemos ni la comunicación ni la cultura por separado, sino como uno, y solo existe claridad cuando manejamos un mismo sistema social, cultural, político sobre esta intervención comunicacional, ¿no? Y la comunicación no se define por los medios, ni la palabra, ni lo escrito, ni demás, sino por el sentido de lo que busca comunicar. ¿Y esto con qué se relaciona? Bueno, con la democracia, justamente como habíamos explayado en el principio, ¿no? De la democracia y la comunicación van también de la mano, porque la democracia necesita de la información y la comunicación para cumplir sus objetivos, ¿no? Y vamos a hacer algunas afirmaciones que están en el texto respecto de la relación entre la comunicación, eh, la sociedad y la comunicación y la democracia. Pero bueno, acá los tengo más o menos detallados. Eh, el primero de ellos es que la comunicación es esencial en la democracia, partiendo de la base de que la democracia es un sistema basado en la construcción colectiva de sentido, donde cada uno de los factores pone en juego sus intereses y que todos básicamente lo que hacen es aspirar a que eso ocurra en pie de igualdad, ¿no? La comunicación democrática es principalmente garantía para que todos puedan expresarse y exponer sus puntos de vista. El siguiente apartado es: la democracia es un proyecto que se aprende y se comunica. En sí la democracia no es un bien dado, sino que las sociedades eh, lo van configurando en sí como tal a partir de un proyecto, no es algo que nazca naturalmente, ¿no? La democracia es un proyecto en el que se necesita educar y que tiene que ser comunicado para lograr ciertos consensos, cierta legitimidad en el conjunto de la sociedad. Y principalmente cuando se habla de comunicación, se hace con independencia de los medios, ¿no? Ya que estos sean los medios masivos, comunitarios o locales. En sí dependen de las circunstancias y de las condiciones en las que la comunicación misma se da, ¿no? Lo importante siempre es tener en cuenta en esto de la democracia y la comunicación que los diferentes actores se constituyen y se afirman como tales en el diálogo público, en el diálogo de la sociedad. El tercer apartado es que la comunicación permite la apropiación de saberes sociales, que los actores sociales más o menos eh, saben de lo que nosotros reconocemos y más de lo que ellos mismos deben saber. La práctica histórica de actores permite que estos saberes, habilidades y prácticas eh, que suceden en la sociedad de día emerjan de ellos valores, modos de comportamiento y hasta normas de conducta. Por ejemplo, nuestra cultura latinoamericana está fuertemente basada en la tradición oral, ¿no? El siguiente apartado tiene que ver con la esfera pública como lugar de construcción social de sentido, que este sentido se comparte y se pone de manifiesto a través de formas y sistemas culturales que se dan en la sociedad, ¿no? A través principalmente de productos comunicacionales, de la información, de la publicidad, del arte, etc. Lo siguiente es que la alteridad es esencial a la comunicación en la sociedad. Uno de los errores más comunes consiste en confundir comunicación democrática con simetría. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación democrática principalmente se diferencia porque los distintos actores generan mensajes y producen sentido desde su identidad. Eso es cuando la comunicación es democrática. En la sociedad democrática, el reconocimiento del otro como uno totalmente distinto resulta
básico y fundamental para que funcione el sistema, si no, se pierde. El siguiente tiene que ver con los medios de comunicación como un recurso para la generación de un proyecto democrático. Acá el desarrollo tecnológico de las comunicaciones ha potenciado las posibilidades de interacción cultural, ¿no? Mismo se ve hoy a día entre los distintos actores sociales, ya seamos nosotros, ya sea un influencer, ya sean distintos políticos incluso. Eh, pero lo que sucede al mismo tiempo es que los medios de comunicación, entendidos como ese sistema eh, que existe hace ya bastante tiempo y que persiste y que comunica, se ha transformado en un escenario donde se plantean y debaten las diferencias y donde se construyen los consensos y donde se disputa ese poder. Estos desarrollos tecnológicos que se han dado en las comunicaciones, lo que ha llevado es que haya más disputa, más espacios de, mejor dicho, más espacios de disputa de poder. Y por último, cierra con la idea de la esfera pública en lugar de legitimación de los actores sociales populares a través de la comunicación. A lo que apunta es que a partir de la organización de grupos y sectores populares se pueden obtener reconocimiento en la sociedad como interlocutores válidos y, en otras palabras, se puede lograr que se los reconozca como creadores de sentido y fuentes de mensajes válidos por otros, ya sea social, cultural o políticamente útil. ¿A qué está apuntando esto? Es las organizaciones de base son las que principalmente tienen que reconocerse como una comunidad en esta esfera pública que se da y que confluye entre distintos actores sociales. En esta esfera pública como un lugar de legitimación que se da entre distintos actores sociales. Por eso son las organizaciones de base las que se tienen que reconocer como tal, como una comunidad con la capacidad de crear esos mensajes propios y de comunicarlos a esos actores sociales que están en esta esfera pública presente en nuestra sociedad. El siguiente apartado tiene que ver con los comunicadores y la responsabilidad ciudadana. Acá la determinación de las agendas públicas no es simplemente la negociación acerca de aquello que noticiosamente resulta relevante para la sociedad, sino que, como dice acá en la diapositiva, la práctica de la comunicación en las últimas décadas ha ido constituyendo y construyendo el concepto de comunicador con un perfil emparentado pero a la vez diferente al del periodista. No solo trabajan en los medios quienes son comunicadores. Y esto nos lleva al inicio un poco, donde el texto habla principalmente de comunicación, pero no solo se trata de aquellas carreras que estudien comunicación o que estén relacionadas con la comunicación, ¿sí? Por eso habla de comunicación y responsabilidad ciudadana, porque también toma determinación lo que la ciudadanía hace y cómo lo comunica, ¿no? Hoy a día contamos con un dispositivo totalmente ágil, totalmente a la mano, que es, bueno, el teléfono, que nos permite ver cómo se maneja la agenda día a día de la sociedad misma, ¿no? Cuál es el tema del que se habla, a flor de piel, si se puede decir. El escenario social contemporáneo está atravesado en sí por situaciones de comunicación que lo van constituyendo. Y nosotros mismos somos los que formamos parte de este escenario, ¿no? Esto ha hecho y da lugar a formas de relación y a diferentes maneras de entender las relaciones sociales. La comunicación se daba en función de la misma meta y se referenciaba en sí mismo. Se busca progresar, hacer la revolución, imponer una idea, hacer un negocio, todo a partir de la comunicación. Y la comunicación está hoy presente en todos los espacios de la vida social, como decía, y todos estos espacios nos reclaman hoy como comunicadores. Luego el texto marca que existe un riesgo eh, al caer en la comunicación que lo denomina el imperialismo de la comunicación, en el que todo es comunicación y la comunicación, como decíamos, se constituye en una especie de bálsamo que todo lo puede y todo lo cura. Algo que explica en el texto es que los conflictos sociales son el resultado de opciones económicas, políticas y culturales, aunque se expresen comunicacionalmente y se manifiesten a través de mensajes en sí. ¿A qué quiere decir esto? Yo no puedo resolver el hambre en un barrio a partir de lo comunicacional, es muy difícil realmente. Son problemáticas que tienen otro eje a pesar de que se expresen comunicacionalmente. Por eso explica que se puede caer en este riesgo del imperialismo de la comunicación, ¿no? De creer de que los conflictos son de comunicación y no son conflictos meramente económicos, culturales o políticos. Y lo que va a destacar justamente el texto es que no hay soluciones comunicacionales para conflictos meramente políticos, aunque sí
puede haber maneras de entender estos conflictos a través del mensaje. Por ejemplo, una demanda salarial es un problema meramente económico y puede serlo en su parte también quizás político, pero tiene expresiones en referencias comunicacionales, por ejemplo, cuando se rompe el diálogo entre el patrón y el obrero, entre los sindicatos y los empleadores, etc. Ya para ir llegando bueno, a la etapa final, la comunicación en sí ha dejado de ser un dato más para ubicarse en la centralidad de la cultura, pero también de otros rasgos como la economía, como la construcción social en general. ¿Qué quiere decir? Que la tarea principalmente de los comunicadores sociales, y no centrándome, como decía hoy, en la idea de comunicador como aquellas carreras que tienen que ver con comunicación, sino como todos estudiantes de una universidad sociales. Lejos de estar ligado exclusivamente, como dice acá, o como dice en el texto, mejor dicho, a lo mediático, se abre como resultado de prácticas sociales en las que todos estamos, bueno, inmersos, se puede decir, ¿no? Pero también de las demandas de la propia sociedad a un campo mucho más amplio, más vasto en todo aquello vinculado a las relaciones establecidas entre los diversos sectores. Uranga principalmente lo que hace es remarcar que para la tarea de los comunicadores hoy está estrechamente ligado a la consolidación de la participación y construcción de una nueva ciudadanía. Esta construcción de una nueva ciudadanía, como dice acá, no se va a llevar a cabo a partir de aquellas carreras de comunicación, sino que va a formar parte de un todo. Van a tener que ver los pedagogos, los comunicadores, las trabajadoras o los trabajadores sociales. O sea, todo va a tener que tener cierta consolidación y participación en esta construcción de una nueva ciudadanía, respondiendo a las problemáticas de muchos sectores sociales. No solo se trata de lo que comunican aquellas carreras afines a comunicación o los medios de comunicación. Pero bueno, eso es más que nada grandes rasgos que explica el texto de Uranga. Como un breve repaso, primero se centra en las bases de la democracia, cómo está cambiando día a día esta idea de democracia, qué relación tiene con la comunicación, y principalmente Uranga, bueno, cierra con esto de cómo hay que modificar hoy a día las bases de la comunicación y de la ciudadanía, si se puede decir. Pero bueno, espero que les haya servido mucho la clase de apoyo. Cualquier duda que tengan nos pueden mandar un mensajito, estamos todo el tiempo contestando. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en el curso de interés.